lo que es lo central en esto. Gracias, mis hermanos, por avisar a los jóvenes que también vayan a sus clases. Muchas gracias. Entonces, en el capítulo 4, mis hermanos, el Evangelio de Juan narra la conversación más larga que ha tenido Jesús. Esa es la conversación más larga que ha tenido Jesús. Si usted ve los 4 evangelios, la conversación más larga que le ha tomado más tiempo a Jesús es esta conversación que él tiene con la mujer samaritana. Y qué interesante es ver cómo Jesús va abriendo el camino en su ministerio. Está empezando, está llegando a las personas. Ya anteriormente había hablado con Nicodemo, ¿se acuerdan? Había hablado con Nicodemo. Y Nicodemo era un hombre religioso, y eso lo podemos ver en el capítulo 3. Nicodemo era un hombre religioso, conocía de la revelación de Dios, conocía el Antiguo Testamento. Él enseñaba el Antiguo Testamento. Era un fariseo muy influyente en Israel. Él era religioso y además él también se jactaba, como muchos fariseos, de tener una vida moral ejemplar. Era un ejemplo de moral, de moralidad y de religiosidad. Pero interesante porque en el capítulo 4 vemos también a una persona, pero todo lo contrario a Nicodemo. Todo lo contrario a Nicodemo. No era un líder de la iglesia en Samaria. Ella era una mujer, no era un hombre. Era una mujer anónima inclusive. Porque el hombre en el capítulo 3 tiene nombre, se llama Nicodemo. Pero esta mujer no tiene nombre, no se llama, no tiene un nombre para llamarla. La Biblia nos ha hecho conocer que es la mujer samaritana. La mujer samaritana, de Samaria, ¿verdad? Y ya que no se menciona su nombre, pero se menciona, aunque ella lo niega, después lo acepta, pero aunque lo niega, se menciona su vida inmoral. La reputación terrible que tenía esa mujer, que tranquilamente, si viviera dentro de lo que es el pueblo de Israel en el judaísmo, hubiera sido una mujer apedreada hasta la muerte. Pero qué interesante cuando pasamos del 3 al 4. Por eso les digo, mis hermanos, es un gozo especial cuando leemos la Biblia de manera completa. Por supuesto, pacientemente, versículo por versículo, porque nos enseña muchas cosas a que ir directamente a un pasaje y nos perdemos de repente ese contexto tan precioso que tiene que ver los evangelios de Cristo. Y aquí vemos entonces en el capítulo 4 a una mujer que no tiene nombre, que es una de reputación dudosa, de un pasado inmoral. Pero esa comparación es necesaria para empezar el día de hoy a mirar el capítulo 4. ¿Saben por qué es necesaria esa comparación? Porque no importa si alguien cree, si alguien que no tiene a Cristo cree que tiene una vida moral ejemplar, o si hay alguien que está sumergido en la vida de inmoralidad, no importa. Los dos necesitan la gracia de Dios en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta que Nicodemo sí mantenía una vida moral según él ejemplar y esta mujer no? Pero los dos necesitaban nacer de nuevo. Otra vez traigo esa palabra especial que da Jesús: nacer de nuevo, Nicodemo. Y esta mujer tenía que nacer de nuevo igualmente. Ella con mayor razón todavía. Pero mis hermanos, el día de hoy vamos a poner toda nuestra atención en la conversación de Jesús con la mujer samaritana. ¿Saben por qué? Porque de ese diálogo que tiene Jesús con la mujer samaritana se ven 3 cosas claras de Jesucristo. Una, que Jesús trasciende a cualquier religiosidad o distinción social. Él es verdad que había venido por su pueblo, por los israelitas, pero aquí vemos que también ahora está a propósito, él pasa por Samaria, porque también él ha venido no solamente por su pueblo, sino también por los gentiles, por aquellos que también necesitaban la salvación y vida eterna.
aunque la mujer samaritana es una mezcla entre judío y de otra nación, pero no son judíos completamente, es una mezcla de varias razas. Pero en fin, primero vamos a mirar cómo Jesús trasciende cualquier religiosidad o distinción social. Segundo, vamos a ver que Jesús es el agua espiritual, esa agua espiritual efectiva para limpiar los pecados. Jesús es el agua viva, especial, efectiva que limpia los pecados. Y tercero, vamos a ver que Jesús es la única esperanza de salvación. No hay otra. La única esperanza de salvación está en Jesús. Ojalá el mundo entendiera eso y no buscara la salvación en otras cosas, sino en Cristo únicamente. Así que vamos a mirar los primeros 15 versículos, porque son 42. Pero vamos a mirar todos los versículos, vamos a leer todos los versículos, pero vamos a enfocarnos en la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Amén. Así que vamos a leer del 1 al 15. Y dice lo siguiente. Yo voy a leer Reina Valera del 77, que es muy similar a los que traen hoy Reina Valera, y los que tienen nueva versión internacional pueden seguir igualmente la lectura. Dice la palabra: cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y marchó otra vez a Galilea, y tenía que pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La mujer samaritana le dijo entonces: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. La mujer dijo: Señor, no tienes con qué sacarlo y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebió él mismo, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tengas yo sed ni venga aquí a sacarla. Vamos a quedarnos ahí, porque el diálogo continúa. Entonces aquí vemos una palabra que nos va a llevar a mirar que Jesús no tiene ningún problema social ni religioso con ninguna persona. Aquí dice la palabra que era necesario, cuando se refiere que Jesús tenía que pasar por Samaria. Era necesario, se refiere a que Jesús debía pasar por Samaria para cortar camino y llegar al lugar donde tenía que llegar, que era Galilea. Sin embargo, mis hermanos, cuando hemos visto los primeros capítulos, nos hemos dado cuenta que el propósito del Evangelio de Juan es que todos los que vivían en esa región conozcan, sepan y conozcan a Cristo, que es el cumplimiento del plan divino. Entonces, no era casualidad que Jesús tuvo que pasar por Samaria. Él pasó por Samaria por obediencia a lo que él había venido, porque así lo había mandado el Padre que lo había enviado. Aunque muchos judíos
A veces pasaban, o a veces no, pero mayormente pasaban por Samaria para cortar camino. Jesús no lo hace para cortar camino, sino que más bien lo hace para hacer la voluntad de aquel que lo había enviado. De aquel que lo había enviado. Así que le era necesario, significa que él tenía que pasar por Samaria. Y así, por ejemplo, leemos en el versículo 34, más adelante del capítulo 4, que dice: mi alimento, dice Jesús, es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Esa era la misión de Jesús. De eso vivía Jesús. Jesús vivía y existía en este mundo para hacer la voluntad del Padre y llevar a cabo su obra. La obra que el Padre le había enviado a él. Jesús por eso va a Samaria. Y Jesús, en obediencia a la voluntad del Padre, se dirige a ese lugar. Sin embargo, sabemos, la Biblia también nos dice que las relaciones entre los, no iba a decir entre los puertorriqueños y los peruanos, no, entre los judíos y los samaritanos, la relación entre los judíos y los samaritanos nunca habían sido cordiales. Había una enemistad entre ellos, desde el Antiguo Testamento. Y notamos que esa enemistad también sale de los labios de la mujer samaritana. ¿Cómo notamos eso? ¿Qué dice la mujer samaritana? ¿Cómo? Es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana. Allí estaba reflejado ese perjuicio en la cual vivían los samaritanos, tanto los judíos como los samaritanos. Ellos no se llevaban, no se entendían, no había una relación cordial entre ellos. ¿Por qué? Porque viene desde el Antiguo Testamento, cuando Babilonia, ¿verdad?, se hace de todo, captura a los israelitas y todas otras naciones más, y muchos extranjeros que fueron a establecerse en esa región, y las distintas razas se mezclaron con los israelitas. Ya no eran israelitas puros, sino había una mezcla entre ellos. Así nace el pueblo de Samaria. Un pueblo de una mezcla de razas con los judíos. Y entonces, mis hermanos, en esa mezcla, un pueblo de Samaria que practicaba también el judaísmo. También practicaba el judaísmo, pero un judaísmo adulterado de cultos paganos a otros dioses y una mezcla de religiosidad. Ese es el perjuicio social que está detrás de las palabras de esta mujer samaritana. ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber agua, que yo soy mujer samaritana? Y Jesús, ¿qué le responde? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer se sorprende. Nosotros no nos sorprendemos de lo que acaba de hablar Jesús. ¿Por qué no nos sorprendemos nosotros? Porque ya estamos en Cristo. Porque el Espíritu nos trae a la verdad. Pero de seguro que alguno que no haya leído la palabra de Dios nunca en su vida, ni esté en Cristo, se sorprendería de este diálogo. No entendería este diálogo. La mujer no lo entendió. La mujer no entendió quién era Jesús. La mujer no entendió en absoluto. ¿Por qué? ¿Qué le responde la mujer? No tienes con qué sacar el agua del pozo, Señor. ¿Cómo me vas a dar de esa agua viva que tú me ofreces? Ella lo que entendió es de manera terrenal, como lo entienden muchas personas, pero no vienen a la fe. O muchas personas nos dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, no creo en Jesucristo. Yo sí creo en Dios. Bueno, ese conocimiento no trae a la salvación, porque no es un conocimiento espiritual, es un conocimiento terrenal, es un conocimiento humano, de tanto oír o de tanto escuchar, pero no es un conocimiento espiritual. Y eso es lo que le faltaba a la mujer de Samaria. La mujer de Samaria no tenía un entendimiento espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu todavía no había tocado esa vida.
Entonces la mujer responde: si no tienes con qué sacar el agua, ¿de dónde pues tienes el agua de vida? Y todavía se defiende y argumenta un aspecto religioso en su vida. Según ella era religiosa, porque mira cómo responde: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Tú eres más grande que él? Es como decir, o sea, tú estás equivocado con las cosas que me estás diciendo. Yo conozco otra historia, otra vida religiosa, otro camino, no lo que tú me ofreces. Y como argumento, ella hace resaltar su orgullo religioso. El orgullo de que Jacob era el padre de su fe. Bueno, de repente para ella su fe era: yo estoy orgullosa de este pozo, porque este pozo fue de mi padre Jacob. Entonces era una fe prácticamente sin un fundamento verdadero que está en Cristo y que viene de Dios, sino era un fundamento simplemente de religiosidad, nada más. Entonces, mis hermanos, ella no está en la verdad y su respuesta es terrenal, pero no nos sorprende. Así también fue las respuestas eran tontas, ¿verdad? La respuesta de Nicodemo. ¿Se acuerdan de las respuestas de Nicodemo? Cuando Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Un hombre que conoce el Pentateuco, conoce toda la ley de Dios. ¿Es que acaso tengo que volver al vientre de mi madre ahora que estoy viejo? De esa manera entendió Nicodemo lo que significaba nacer de nuevo. ¿Por qué? Eso es lo que nos podemos preguntar esta mañana. ¿Por qué? Porque la respuesta no viene del Espíritu. Usted está aquí porque el Espíritu lo ha traído. Porque el Espíritu ha puesto el querer y el hacer para que venga delante del Señor a darle alabanza, gloria. Por eso está usted aquí. Porque esto viene del Espíritu de Dios. Esto no viene del hombre. Esto no es carnal, porque si fuera carnal terminamos siendo una asociación de vecinos de Ponciano. Sí, nos las gozamos aquí toditos. Esto es espiritual. Por eso que nuestras familias que no están en Cristo no entienden. No entienden. Creen que somos fanáticos, que somos religiosos. Pero nosotros no tenemos que tener enemistad con ellos. Al contrario, debemos orar para que el Espíritu también obre en ese corazón como un día obró en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Denle la gloria al Señor en esta mañana. Cuidado con tener orgullo religioso. No, eso de la salvación es para mí nada más. Que te lleve, ya sabe qué. Sí, así salen esas hermosas palabras de esos labios. Bueno, mis hermanos, hasta ese momento la mujer no entendió. ¿Por qué? Porque ella pensaba en el agua física. En esta agua pensaba ella. En esta agüita que refresca, sobre todo cuando uno está sediento en el calor, ¿verdad? Pero Jesús no estaba hablando de esa agua, y ustedes saben eso. Yo creo que ustedes han escuchado este mensaje cuántas veces en su vida cristiana. Pero ahora vamos a ir con detenimiento, y nos vamos a enfocar solamente en ese bochinche de Jesús con la samaritana. Sí, porque esa es la conversación más larga que Jesús ha tenido. Estaba gozoso Jesús de conversar con la mujer samaritana. Mi hermano, mi hermana, Jesús hablaba del agua espiritual que ella no entendía. Hasta ese momento la mujer sigue sin saber quién es Jesús y sin entender lo que significa el agua viva, el agua de vida. ¿Y Jesús qué hace? ¿La rechaza? Dice: no, contigo estoy perdiendo mi tiempo, mejor me voy. No, mis hermanos, como no perdió su tiempo con nosotros tampoco. Ay, qué paciencia ha tenido el Señor para traernos a su reino. Yo los veo lindos a todos. Yo no sé cómo lo veía el Señor en ese momento a ustedes. Pero ha tenido paciencia el Señor para traernos al paso, poco a poco, con misericordia, con amor. Y así está Jesús tratando a esta mujer. Así la está tratando. Porque le dice de manera muy misericordiosa, le dice:
cualquiera que bebiere de esta agua del pozo, va a volver a tener sed. Va a volver a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria a Dios. Jesús estaba haciendo el contraste y ella no se daba cuenta. Jesús estaba ayudándola a que entendiera el efecto del agua física del pozo y el efecto del agua espiritual que él podía ofrecer. Él estaba haciendo el contraste, la comparación, y me encanta mucho porque el agua viva que Jesús estaba comparando en primer lugar con el agua del pozo podía satisfacer la sed, pero de manera temporal. Por eso que ella venía todos los días a sacar agua del pozo. Satisfacía de manera temporal. Pero no podía, esa agua del pozo no podía satisfacer la sed del alma. La sed del alma que tienen todos los que no están en Cristo. Lo que pasa que buscan saciar su sed, su vacío con otras cosas que no es el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, el agua viva de Jesús tiene poder de saciar permanentemente. Ojo, permanentemente. ¿Qué puede saciar permanentemente el agua viva de Jesús? Saciar la sed espiritual. ¿Por qué permanentemente? Porque el perdón de pecados de Jesús es para siempre, es eterno. Y la vida que Él ofrece es eterna. A menos que usted haya recibido de Jesús solamente una vida temporal. Depende de usted y no de Jesús. Pero la vida que Él ofrece y el perdón que Él nos ha dado es eterno. Ahora, que usted abuse o no, ese es otro tema que podemos traerlo el otro domingo. Pero lo que Jesús ha dado es eterno, es permanente. Que usted en la carne, o nosotros en la carne, nos alejemos a veces o nos desviemos a veces, no quiere decir que lo que Cristo ha hecho es eterno y permanente. La efectividad de la obra de Cristo no se mide por nosotros, se mide en Él. En Él. Y se seguirá viviendo en Él. Gloria a Dios. Claro que sí. Gloria a Dios. Y segundo, mis hermanos, el agua del pozo se termina. Me tomo esta botella, voy a pedir otra porque tengo sed, estoy deshidratado. Esa agua del pozo se termina al beberla, pero el agua viva de Jesús sostiene. Óigalo bien, mi hermano, llévese esto. El agua viva de Jesús que usted ha recibido cuando confesó a Cristo como su Señor y Salvador, sostiene espiritualmente al hijo o a la hija de Dios hasta que Él vuelva. Hasta que Él vuelva, somos sostenidos por esa agua viva de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Hasta que Él vuelva. No es como el agua del pozo. El agua del pozo se acaba. Sacia tu sed solamente de manera temporal. Pero el agua viva de Cristo es permanente, para siempre. Gloria a Dios. Mis hermanos, eso lo entendemos nosotros porque hemos recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ha traído a la verdad. Pero ella no lo entendía. Ella no entendía. ¿Y cuál fue la respuesta de ella en el versículo 15? ¿Qué dice ella en el versículo 15, mi hermano, mi hermana? A ver. El versículo 15 dice claramente, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ok, Señor, dame de esa agua para que ya no tenga sed y ya no venga a sacarla. Cualquiera diría, wow, la mujer por fin entendió. Pero no. Ella estaba contenta más bien de ya no volver otra vez al pozo. Pero ella seguía pensando en el agua física. Ella seguía pensando en esa agua, en el H2O, ¿verdad? Estoy bien, ¿no? Estoy bien en química, ¿verdad? H2O. Muy bien.
Mis hermanos, ella continuaba creyendo que esa agua era física. No podía percibir la naturaleza espiritual de lo que Jesús estaba hablando, como Nicodemo tampoco podía percibirlo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Nosotros, y creo que ningún ser humano puede percibir nada de Dios si el Espíritu no le está revelando la verdad del Señor. Vamos a pasar para lo que la segunda característica que vemos aquí entre esta conversación de Jesús con la samaritana. Jesús es el agua que puede limpiar el pecado de la mujer. Es esa agua verdadera. ¿Qué hacían los judíos? Lo vimos en la semana pasada. Se bañaban, quizás se bañaban, pero no que se bañaban porque le tocaba la hora de la ducha. No. Se iban a la fuente de purificación, porque cada vez que cometían un pecado ellos sabían que la única manera de mantenerse puros era metiéndose en esa agua de purificación. Pero eso era una limpieza externa. El problema no es lo externo. Con lo externo nadie va a sorprender a Dios. El problema es interno. El problema es del corazón. El problema es del alma. Y esa alma, ese corazón, esa suciedad interna necesita no el agua física, sino el agua de vida que es Cristo Jesús. Y aquí vemos, mis hermanos, el versículo 16, que Jesús, yo no sé, la verdad, a veces yo me termino a veces confundido, humanamente hablando, pero vuelvo otra vez. ¿Qué le pasó a Jesús? ¿Cambió de tema? Se cansó de hablar con la samaritana que estaba, como quien dice, terqueando ahí, no daba su brazo a torcer, y cambió de tema, porque miren lo que dice Jesús en el versículo 16. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Y Reina Valera dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Un momento, están hablando de otra cosa. ¿Qué tiene que ver ahora el marido aquí? ¿Cuál es el problema ahora con lo del marido? Porque, ¿verdad, mis hermanos? Parece como que hay un rompimiento de un tema a otro. Parece que Jesús ya no quiere hablar más del agua espiritual. Y ahora dice, ve y llama a tu marido. Mi hermano, mi hermana, ¿acaso Jesús cambió de tema? Claro que no. ¿Saben por qué no? Si usted mantiene el propósito por lo cual Cristo había sido enviado por el Padre, usted y yo vamos a entender claramente que Él no había cambiado de tema. Él estaba usando una forma para que la mujer empiece a tener esa sed espiritual. Para que la mujer comience a sentir la sed espiritual, no la sed física. Ella seguía pensando en la sed física, pero Jesús quería que ella sienta la sed espiritual. Por eso le dice, ve y llama a tu marido. Y si usamos la teología correcta, si usamos la hermenéutica correcta, vamos a poder interpretar que el pedido de Jesús de que ella vaya y llame a su marido era el propósito para lo cual Jesús había venido a este mundo. Mis hermanos, para que la mujer realmente desee el agua espiritual, debía tener sed espiritual. Lógico, para que usted desee tomarse esta botella de agua, usted tiene que tener sed, ¿verdad? Claro que sí, es lógico. Y para que ella pueda empezar a sentir esa sed espiritual, tenía que mirar esa situación y tenía que tener esa sed. Pero ¿cómo? ¿Cómo Jesús logra que esa mujer tenga esa sed espiritual? La mención del marido, le dice que vaya y que busque al marido, y la mención de su marido es el mejor medio de hacer recordar a esa mujer que su vida inmoral. Cuando Jesús realmente no quería hablar con el marido. Jesús no es que quería hablar con el marido. Jesús lo que quería era que ella empiece
a tomar conciencia de su situación en la que ella se encontraba, la inmoralidad en la que ella vivía y la necesidad que tenía de esa agua viva que era Cristo Jesús. Ella tenía que llegar a ese punto. Y Jesús usa ese medio para recordarle a esa mujer su vida inmoral y poder confrontar su mentira. La vida de mentira que llevaba esa mujer. Ella que había estado hablando tanto, ahora se queda calladita. ¿Sabe qué? Habló muchas. Cuente cuántas palabras ella hablaba antes de la respuesta que ella le va a dar a Jesús cuando le dice: ve y llama a tu marido. Hablaba muchas palabras. Bueno, es muy normal en la mujer hablar muchas palabras, ¿verdad? Es muy normal. Y son edificantes. Los hombres no se ríen porque son edificantes esas palabras. Especialmente los maridos. Oigan a sus mujeres porque Dios habla a través de ellas. Así que puede recibir usted profecía también de parte de ellos. Bueno, Víctor está cada vez más triste. Mi hermano, ella, la mujer samaritana, que había estado hablando tanto, se calla de repente. Y en el versículo 17 solamente dice esto: no tengo marido. No tengo marido, es lo que ella responde. Se puso en guardia. Casados, esposos, cuando ellas se ponen en guardia, prepárense. Se puso en guardia. No quiere ser desenmascarada ni expuesta a la luz y está mintiéndose a sí misma. Aparentemente está diciendo la verdad: no tengo marido, pero no dijo la oración completa. Porque ella debió decir: no tengo marido, ojo, pero tengo un amante. Ella no mencionó absolutamente nada más que no tengo marido. Por lo tanto, cuando Jesús dice: llama a tu marido, tenía el propósito de provocar en la samaritana la sed espiritual que origine la culpa y el arrepentimiento de pecado, la gracia de Dios. ¿Es que se dan cuenta del amor de Dios? ¿Cómo nos da la oportunidad confrontándonos a nosotros mismos? Con dulzura, porque lo único que le digo: ve y llama a tu marido. Ella de repente entendió otra cosa, pero el propósito de Dios no era ver al marido, era que ella entendiera su situación. Y mis hermanos, así también ocurrió con Nicodemo. Tenía que nacer de nuevo, del Espíritu. Y la sed de la mujer por el agua de vida espiritual solo podía ocurrir cuando acepte su culpa y su pecado. Solo así va a poder ella entonces sentir esa sed espiritual, solo reconociendo su culpa y su pecado. Mis hermanos, el ser humano con su vida de pecado y mentiras, ¿qué demuestra el ser humano con su vida de pecado y mentiras? Algunos podrán decir: oh, esos son los que rechazan a Cristo. Yo iría más allá. ¿Saben qué demuestran los que viven con su mentira y su pecado y no quieren venir a Cristo? Usted podrá decir: no, es que rechazan a Cristo. Yo voy más allá. ¿Sabe lo que yo diría? Yo diría lo siguiente: que no se pueden salvar a sí mismos. No entienden como no entendió Nicodemo, ni entiende como no entendió la mujer samaritana. No entienden. Tienen los ojos velados. No tienen ningún concepto espiritual de la salvación. Creen que la salvación es un cuento, que eso no es verdad, que eso no existe. Ya la muerte, cuando llega la muerte, todo se acabó. Según ellos, hay que gozar la vida, porque cuando llegue la muerte se acabó todo. ¿Se dan cuenta? No entienden lo que ahora nosotros entendemos, gloria a Dios. No entienden. Muchas son como la mujer samaritana en el poco entendimiento, y muchos son como Nicodemo, en el que no entienden nada. Mis hermanos,
Mis hermanas, como Nicodemo, tenía que nacer de nuevo. Tenía que tener esa sed del agua de vida espiritual. Y eso ocurriría cuando acepte su culpa y pecado. Y como digo, el ser humano, es esa la razón por la cual el ser humano no puede salvarse a sí mismo. Juan 3:5-7. ¿Qué dice Juan 3:5-7? Otra vez, yo te aseguro, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Lo que es de la carne seguirá siendo. Pero lo que es del Espíritu, aquí está el resultado. Aquí está el resultado de lo que es del Espíritu. Porque si fuera de la carne, muchos no estuviéramos aquí. Porque la carne no quiere venir a Cristo. Pregúntele a mi hermano Carlos, a mi hermano Rufino y los demás que salen a evangelizar. No quieren venir a Cristo. A veces abren la puerta por respeto. O a veces te la tiran por irrespeto. Pero igual, no quieren. La carne no quiere venir a Cristo. A menos que Cristo venga a ellos en espíritu y toque su vida y sus corazones. Mis hermanos, los pecadores no están dispuestos a hacer una confesión total de sus pecados, a menos que el Espíritu Santo obre en ellos. Así como Jesús le dijo a Nicodemo, sin el nuevo nacimiento por obra del Espíritu, nadie puede sentir culpa ni arrepentimiento. ¿Usted cree que se arrepienten? ¿Usted cree que las celebridades que se jactan de tener varios matrimonios, varios divorcios, usted cree que sale a la televisión para decir, yo quiero pedir perdón al Señor por haber caído en esta situación, perdóname Cristo, perdóname Dios por ofenderte de esa manera? No, para ellos es parte de su celebridad, de su vida de celebridad. No entienden la situación. Entonces, mis hermanos, así como Jesús le dijo a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo, entonces lo que significa la sed espiritual que debía tener la mujer solo puede ser provocado por el Espíritu Santo, y así el pecador puede ejercer su fe en Cristo Jesús. ¿Cuándo ejercí yo mi fe en Cristo Jesús? Cuando entendí, después de tantos años, entendí que Cristo es la única solución a mi vida. La única solución. Pero ¿por qué me costó tanto entender eso antes? ¿Por qué? Porque llegó el momento en que Dios decidió, hoy es el día, este es el momento. ¿Por qué no lo entendí antes? Bueno, usted puede decir, pastor, que usted siempre ha sido necio. Bueno, puede ser. La carne siempre es necia. Pero a menos que venga el Espíritu en nuestras vidas, es que no entendemos. Es que de verdad que esto, lo que yo vivo, lo que yo soy, no está bien, no puede ser. Yo tengo que buscar ayuda, tengo que venir a los pies del Señor, necesito del Señor. Qué lindo lo que sale de tus labios, pero son labios que son abiertos por ese amor de Dios en el Espíritu, en su gracia, en su misericordia, trayendo a un pecador a sus pies y a su reino. Mi hermano, la mujer respondió que no tenía marido. ¿Era soltera? No. Tal vez era viuda, menos. O quizás, ¿no? Quizás era viuda porque dice Jesús, le contó inclusive Jesús con exactitud, le dijo, es que 5 maridos has tenido, le dijo. 5 maridos has tenido. Se parece, no hay mucha distancia, ¿verdad? Las celebridades de hoy. ¿Cuántos maridos o cuántas mujeres han tenido? Bueno, no hay mucha diferencia. Pero, ¿qué hay en esa mujer? ¿Cuál es el problema de la mujer samaritana? Porque anteriormente se sentía orgullosa de su religiosidad, porque dijo, un momento, este es el esposo de mi padre Jacob. ¿Sabe qué había heredado de Jacob? No el camino correcto. Había heredado la mentira. La mentira de Jacob había heredado.
¿Acaso no sabemos que Jacob significa en hebreo mentiroso, embustero, farsante? Eso significa Jacob. O sea, cuando usted quería, si usted estaba viviendo al lado donde vivía Jacob, usted salía por la tarde y decía: embustero, ven para acá. Mentiroso, vamos a jugar un rato. Eso significaba su nombre, Jacob. Embustero, mentiroso. Y al parecer, la mujer había heredado la mentira de su padre Jacob. ¿Y se acuerdan cuando el ángel de Dios le preguntó el nombre a Jacob? ¿Acaso el ángel de Dios no sabía que se llamaba Jacob? Claro que sí sabía. Vamos a hacer un recordatorio. ¿Qué dice Génesis 32? Versículos del 26 al 28. Génesis. De repente algunos solo se han quedado con que Jacob peleó por su bendición. Bueno, está bien, es cierto, peleó y recibió la bendición. Pero miremos más profundamente lo que está pasando allí. Génesis capítulo 32, versículos del 26 al 28. Dice lo siguiente. Dice: y dijo: déjame porque raya el alba. El ángel de Dios ya estaba cansado. Ya quería que Jacob lo dejara. Porque era una lucha y una batalla de toda la noche y toda la madrugada. Pero el ángel del Señor le dice: déjame porque raya el alba. ¿Y Jacob qué le responde? No te dejaré si no me bendices. Y eso es lo que nos hemos quedado. Sí, es cierto, es parte de este entendimiento de lo que sucede aquí. Y es verdad, Jacob luchó para recibir su bendición. Pero ¿cómo la obtiene? La pregunta es: ¿cómo obtiene su bendición? Porque ganó la batalla. Mire lo que dice la palabra. Y el varón, que más adelante dice que es el ángel de Dios, dice: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: embustero. ¿Cómo te llaman? Mentiroso. ¿Cómo te llaman? Yo soy un liar. I'm a liar. Un mentiroso. Entonces, ahora sí te voy a dar tu bendición. ¿Por qué? Por primera vez dijiste la verdad. Por primera vez dijiste la verdad. Yo pregunté tu nombre no porque no sabía cómo te llamabas, sino para darte una oportunidad a que digas la verdad por primera vez. Ahora sí te llevas la bendición. Y no se llevó la bendición porque él era más fuerte que el ángel del Señor. Se llevó la bendición porque demostró que él era más débil que cualquiera. Un mentiroso, un farsante, un embustero. Por eso que ¿qué hace Dios? Le cambia el nombre. Ya no se va a llamar mentiroso, farsante, embustero, sino se llamaría Israel. Israel, el pueblo de Dios. Mi hermano, mi hermana, ¿qué pasa con la mujer samaritana? ¿Qué pasa con la mujer samaritana? Ella de repente habría dicho la verdad y de repente las cosas hubieran sido diferentes. Pero ella dice: no tengo marido. Y Jesús pone todo el énfasis en la palabra marido. Ella no dijo que no tenía marido. Ella dijo, ¿verdad? Que no tenía marido. Pero no dijo la verdad, que tenía un amante. Ella no dijo que tenía un chillo. Ella no dijo absolutamente nada. Simplemente dijo: no tengo marido. ¿Y cómo sabía Jesús todo eso? Porque Cristo lo sabe todo. ¿Qué hizo Cristo cuando vio a Natanael? Sabía dónde había estado, debajo de la higuera, antes que viniera a Cristo. Mis hermanos, vamos a entrar ahora a la tercera característica de Jesús. Porque con lo que vemos aquí nosotros es que la mujer se hace la pregunta: entonces, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Leamos los versículos del 21 al 24 antes de pasar a la tercera característica de Jesús. Juan 4, del 21 al 24. Miren lo que sigue el diálogo entre Jesús y la samaritana. Dice: Jesús le dijo: mujer, créeme,
que está llegando la hora en que ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Esto tiene mucho para decir, mi hermano, mi hermana, pero solamente, como dije al principio, queremos enfocarnos en el diálogo de Jesús con la samaritana. Porque ¿qué va a hacer la samaritana? Ahora, ¿qué hago? Ustedes dicen que se adora en Jerusalén y yo adoro en Gerazín. ¿Qué hago entonces, Jesús? Lo que importa no es dónde se debe adorar. Eso es lo que le estaba enseñando Jesús. No importa dónde se debe adorar. Lo que importa es quiénes son los que lo adoran y cómo lo adoran. Eso es lo que importa. ¿Quiénes son los que lo adoran y cómo lo adoran? Con respecto a quiénes, Jesús enseña que a partir de su obra de redención, que ya iba a pasar, ya faltaban pocas semanas para que la obra de redención sea cumplida cuando Cristo vaya a la cruz del Calvario. A partir de esa obra de redención, todos los que adorarán al Padre no solamente serán los discípulos de Jesús, que la mayoría eran judíos, sino también los que habían nacido de nuevo por creer en Jesucristo y poner su fe en Jesucristo. Y aunque la salvación viene a los judíos, que son los elegidos, el remanente de Dios es de toda tribu, de toda nación, y de toda tribu, quienes están adorando al verdadero Dios. Esos son los verdaderos adoradores. Esos son los que van a adorar al Señor. Ese remanente, ellos que creen en Cristo, en fe que Cristo es el Señor, es el Salvador personal. Pero toda esa revelación se iba a completar cuando Cristo vaya a la cruz del Calvario. Porque no hay salvación sin la cruz. ¿De qué salvación hablamos entonces sin la cruz del Calvario? La salvación es por la cruz del Calvario, por la obra de Cristo. Mi hermano, ahora vamos a mirar con respecto cómo adorar. ¿Cómo se adora a Dios? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Nada que no nazca del espíritu puede adorar a Dios. En espíritu y en verdad. Nada que no nazca del espíritu puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. En otras palabras, una adoración en completa armonía con la verdad de Dios, según está revelada en su palabra. Esa adoración es espiritual. Como dije, hoy usted está adorando en este lugar de manera espiritual. Y donde quiera que vaya, usted adora al Señor de manera espiritual. Es la adoración en espíritu y en verdad. Esa adoración es espiritual. ¿Por qué? Porque es interna. Es dirigida al verdadero Dios de la Escritura. Al Dios de la Escritura. Quiero decirles, mis hermanos, que Jesús ahora se va a mostrar como la esperanza de salvación de la samaritana. Y ahora mismo, ¿qué está sucediendo en este diálogo? Ella se va dando cuenta que Jesús es su esperanza. Pero ¿sabe qué? No el Jesús que estaba al frente de ella, sino que ella se estaba dando cuenta que el Mesías era su esperanza, pero el Mesías que iba a venir, dice ella. El que va a venir me va a decir todas las cosas. Vamos a mirar lo que dicen entonces el resto de la conversación, porque hay varios versículos allí, porque acuérdense que es hasta el 42, y le dice más adelante, le dice, dice en el 25 le dijo la mujer, sé que va a venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Se dan cuenta? El que hablaba con ella no era el Mesías. Era un buen amiguito que le estaba haciendo pasar un mal momento, porque la estaba exponiendo a su verdad y a su vida de mentira y de inmoralidad. Mi hermano, mi hermana, ella entiende que tendrá que esperar cuando el Mesías que ha de venir, que
todo lo sabrá y le declarará. Tiene conocimiento. Ella sabía que venía un Mesías. Tiene conocimiento. Cree en eso, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa, mi hermano? Todavía no había recibido la fe de salvación. Todavía no había recibido la fe de salvación para obtener su salvación absoluta y completa. Era una preparación, era un empezar el camino, porque Jesús estaba sanando, Jesús estaba reprendiendo demonios, liberando muchos de los demonios, pero Jesús no salvaba todavía a nadie hasta que haga la obra en la cruz del Calvario. Porque si fuera así, que únicamente por creer en Jesús vivo, que todavía no ha venido a la cruz, entonces ¿para qué fue a la cruz? ¿Para qué? Porque la salvación completa y absoluta, la que nos hereda el reino y la vida eterna, es a partir de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y nosotros llevamos ventaja. Nosotros sí, porque Cristo no se ha parecido a nosotros vivo, sino que se ha parecido ya a Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo glorificado, y se ha presentado a nosotros en su espíritu para traernos a la verdad, al camino y a la luz. Gloria a Dios. Nosotros le llevamos ventaja a toditos ellos. Ellos anhelaban ver ese día que el Mesías les traiga la salvación completa y verdadera. Parece que Nicodemo mostró que fue salvo. ¿Por qué? Porque Nicodemo fue a buscar con José de Arimatea el cuerpo de Cristo cuando lo sepultaron. Y Nicodemo era un fariseo influyente en Israel. ¿Y qué hace este fariseo judaísta metiéndose en esos del camino? Queriendo rescatar al líder de esos que están blasfemando contra nosotros. Parece que Nicodemo sí, pero de la mujer no se dice nada. Pero de seguro que su vida fue salvada. Y allá la encontraremos. Allá la encontraremos. Y le decimos, muchacha, te pasaste. De verdad que te pasaste. Tremendo diálogo con Cristo. Mi hermano, mi hermana, porque hay algo interesante aquí. Lo que sí nos dice la Biblia es que Jesús le revela. ¿Qué le dice a Jesús? Yo soy el Mesías, muchacha, yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo. ¿Cómo es que Jesús se lo reveló a ella como el Mesías y no a todos los que tuvieron contacto con él? Pero a ella sí le reveló esa verdad. ¿Qué dice Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 27? 11, del 25 al 27. ¿Qué dice? Dice lo siguiente. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Y Reina Valera dice, sí, Padre, porque así te agradó, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce perfectamente al Hijo, sino el Padre, y ninguno conoce perfectamente al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo resuelva revelarse. A nosotros se nos ha revelado la verdad. Nosotros hemos recibido la revelación de Dios. Por eso estamos aquí el día de hoy. Y gloria a Dios por eso. Si la mujer samaritana recibió esa tremenda revelación, entonces entendemos que la voluntad del Padre era entregársela a ella con un buen propósito. Y llegó esta mujer a aceptar a Jesús como Señor. Si es así, ¿por qué no lo dice la Biblia explícitamente? Podría ser una probabilidad, pero de ser una probabilidad a una certeza hay mucha distancia. La probabilidad puede ser que al momento que Jesús le revela a ella, se revela como el Mesías, la mujer samaritana pudiera haber obtenido su salvación total e inmediata. Pero la certeza para que eso ocurra no era posible, ya que Jesús todavía no se había entregado a la cruz del Calvario. Ni había ido voluntariamente a la cruz, ni había resucitado, ni se había glorificado, no había ascendido todavía. Y si la salvación absoluta y total ocurriera solo por creer, en vano fuera el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué dice Santiago 2:19? ¿Alguien lo sabe?
El diablo también, los demonios también creen. Los demonios también creen y fueron ángeles. No tienen duda sobre la existencia de Dios, pero no ejercen la fe en Jesucristo. Ahí está la diferencia. Yo no estoy diciendo ni poniendo en duda la salvación de la mujer samaritana. Yo lo que estoy diciendo es que esa salvación es completada y absoluta después de la obra de Cristo. Y yo voy a terminar con esto. Vamos al libro de Hechos, capítulo 10, del 37 al 43. Aquí vemos ya Cristo en el trono de Dios, los apóstoles y los discípulos predicando por toda Israel, por toda Judea, por toda Samaria. Y están ahora en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, que dice el libro de Hechos de los Apóstoles. En realidad, para mí sería Hechos del Espíritu Santo, más que de los apóstoles. Porque es el Espíritu Santo ahora revelándose a todos los que Dios había llamado para salvación y vida eterna. Ahora se revela la salvación total y absoluta. Por eso que el libro de Hechos, capítulo 10, versículos del 37 al 43, dice lo siguiente. Dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Le está hablando Pedro, le está hablando al pueblo. Le está hablando al pueblo ahora que ya sucedió todo, que Jesús completó la obra de salvación. Ahora está hablando con el pueblo y le dice más adelante: y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este Dios le resucitó el tercer día y le concedió hacerse visible, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos encargó. ¿Qué les encargó? Que predicásemos al pueblo y testifiquemos solemnemente que Él es el designado por Dios como juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todo el que crea en Él recibirá perdón de pecados por su nombre. Perdón de pecados, salvación y vida eterna por el nombre de Cristo. El nombre de un Cristo que ya ha resucitado y que está en el trono del Padre, pero que ahora los discípulos y los apóstoles muestran al pueblo, y todos aquellos que habían oído, que habían visto sanidad, que habían visto liberación de demonios de las personas y todo lo que Cristo había hecho, muchos creyeron, pero muchos escogidos por Dios, a los que Él había escogido. Gloria a Dios, mis hermanos. Yo no me complico mucho con el asunto de que si la samaritana recibió salvación en ese momento que Cristo le dijo: yo soy el Mesías. ¿Sabe por qué? Porque igual, de acuerdo al propósito de la obra de Cristo, ella recibiría la salvación completa y total y absoluta. Pero tenía que ocurrir la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la gran diferencia de los que conocieron a Cristo mientras Él estuvo en vida, antes de ir a la cruz, con la diferencia de nosotros, que conocemos a Cristo ya siendo un Cristo resucitado, y que a través del Espíritu recibimos la fe para salvación y vida eterna. Esto es de repente en algún momento complicado. Por supuesto que sí, el libro de Juan no es cualquier libro, pero el Señor nos ha puesto en el corazón de que podamos ir paso a paso para entender. ¿Sabe por qué? Porque quiero terminar diciendo los versículos del 31 al 41. Vamos a mirar ahora, estamos a tiempo. Versículos del 34 al 41. Juan 4. ¿Estamos bien? ¿Amén? ¿Sí? Muy bien. Gloria a Dios por eso. Versículos 34 al 41. Miren lo que dice la palabra. Jesús le dijo: mi alimento, vamos a ponerlo porque es el diálogo con la mujer. Mujer, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió.
Aquí los discípulos se preocuparon también, porque él estaba conversando con una mujer samaritana. Le trajeron comida. Pero Jesús le dice, déjame la bicholita por ahí a un lado, déjame el pernil ahí a un ladito, porque mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Pues yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Y más adelante dice, y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. Me dijo todo lo que he hecho. Mis hermanos, Jesús está haciendo esta invitación no solamente a la mujer samaritana, sino también a sus discípulos. ¿Por qué? Porque Él les muestra cómo ese plan de salvación de Dios se va manifestando, va creciendo, y ahora es tiempo de segar, de cosechar lo que no hemos sembrado. Yo aquí no estoy sembrando nada, yo aquí estoy más bien cosechando, porque cuando alguien viene a los pies del Señor es porque Él ha sembrado, es porque Él ha puesto su espíritu, es porque Él lo ha llamado, es porque Él lo ha traído a su reino, y todos nosotros estamos cosechando esos frutos para vida eterna de los demás. Amén. Den un aplauso grande al Señor. En este pasaje, la mujer samaritana y los samaritanos veían, ¿qué veían en Jesús? Primero, ¿cómo lo veían? Como un judío. Lo veían como un judío. Luego lo veían como un profeta. Y por último lo vieron como el Cristo. Mas la hora viene, dice Jesús, sí, pero a la misma vez Jesús ya había llegado. Jesús dice, mas la hora viene, pero Él ya estaba presente, porque así es el reino de Dios. A veces todavía nos quedamos pensando que allá está ese es nuestro destino, allá en el cielo, ahí es que vamos a vivir. Mi hermano, ya estamos en el cielo. Ya estamos viviendo el reino de Dios. Este es el reino de Dios porque nuestro rey, que se llama Cristo Jesús, Él es nuestro rey, Él nos gobierna, Él es nuestro maestro, Él es nuestro Señor. Usted no está esperando ningún cielo, ya estamos en el cielo. Estamos esperando que Él venga, sí, que vuelva, pero ya estamos en el cielo, porque donde quiera que usted va, usted representa a Cristo. Entonces, no, estamos en Ponciana, yo sé, estamos aquí en una cancha de básquetbol, pero estamos en el cielo. Ese es lo lindo del Evangelio. Esa es la hora y el futuro. Ese futuro ya empezó aquí. Ya estamos en el cielo. Y por lo tanto, después que Jesús asciende a los cielos, que se completa la salvación. Por eso es que dice en Mateo 29, Mateo 28, 19. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? ¿Verdad? Ir por todas las naciones, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que reciban salvación y vida eterna. Pero ¿quién está hablando? ¿Un Jesús que todavía no había ido a la cruz? No, está hablando un Jesús resucitado. Ya había muerto. Ya había entregado su vida, ya había sido sepultado, ya había resucitado, se había presentado a sus discípulos y ahí le estaba diciendo, como Cristo resucitado, le estaba diciendo, ahora sí, ya está lista la siega, vayan, prediquen, hablen del camino que es Cristo Jesús para salvación y vida eterna. Yo aquí lo que trato es que entendamos los tiempos para que no haya confusión. No es que la samaritana no fue salva. Claro que sí, pero ese encuentro con Cristo era ese camino que la iba preparando, no solamente a ella, sino a todos los samaritanos, porque ella fue y dio la noticia. Y todos los samaritanos creyeron en Jesucristo.
Pero en ese momento no fueron salvos porque todavía Cristo no había ido a la cruz del Calvario. Ahí está la gran diferencia. Por eso en esta mañana, mis hermanos, Jesús le exhortaba a sus discípulos como nos exhorta a nosotros para despedirnos de este lugar. Que consideremos la cosecha espiritual. ¿Sabe qué, mis hermanos? ¿Sabe dónde está su cosecha? Para que usted comience a recoger su cosecha. Está en su casa. Está en su hogar. Está alrededor suyo. El prójimo suyo no es el vecino. El vecino es el prójimo, pero el prójimo más cercano, por eso se llama prójimo, próximo, porque la X antes era la J. Por eso es próximo. Sí, el vecino es mi prójimo, pero el vecino o el prójimo más próximo a usted es su familia, sus hijos, sus nietos, su familia, su hermano, su madre, su padre. Ya el Señor está obrando a través suyo para que ese hogar siga alumbrando a Cristo, empiece a cosechar.